nos va a mandar PT de la clase pasada o solo el video? No recuerdo si la semana pasada mostró un PDF o un PowerPoint. Mostró. Porque en realidad fui mostrando distintos documentos. Que mostró Había un archivo, lo cerraba. Ya. Pero sí, va a estar complejo mandarle un solo archivo porque tomé información de distintos archivos y había también algunos videos que hacen más pesado el archivo. Tendría que preparar un resumen de eso. Ya, profe. Para poder enviárselo. Pero obviamente va a ser editado porque como hay videos o imágenes que de repente son muy pesadas, no alcanzo a incluirlo todo en un mismo archivo. Pero por lo menos la info más importante. Y después la van complementando con el... Yo recuerdo el primer Power que mostró que era como más generalizado, que igual nos sirvió harto, o yo por lo menos por mi parte lo encontré como súper completo, de cosas que quizás no recordaba y eso me ayudó bastante, por lo menos. De aspectos semiológicos. Claro. ¿Ya? Y esas está fácil de hacer un resumen con eso y se los puedo mandar como archivo, no hay inconveniente. Ya, profe, gracias. Y nada. Entonces, lo que vamos a revisar ahora durante la tarde, y que está considerado el programa también, son algunos aspectos generales sobre el manejo sanitario de ejemplares equinos, considerando ambientes hípicos y también alas. Y también revisar algunos conceptos sobre evaluación de instalaciones, fundamentalmente dentro de un alas. ¿Ya? Bueno, en términos generales, vamos a resumir lo que es el manejo sanitario, considerando tanto inmunizaciones, son vacunaciones, más el manejo antiparasitario, considerando que con qué se vacuna aquí en Chile hoy en día, y la respuesta debería ser las enfermedades que tenemos en Chile, ya porque existen muchas enfermedades a nivel mundial para las cuales existen vacunas, pero no todas son aplicables aquí en Chile porque muchas de esas enfermedades no las tenemos, ¿ya? Y por lo tanto el SAC prohíbe el uso de estas vacunas que generalmente son a virus atenuados. Entonces, si no tenemos esa enfermedad en Chile, sería un riesgo incorporar el manejo con el virus atenuado, porque estaríamos trayendo el virus a nuestro país. Entonces se ocupan las vacunas contra las cuales diseñadas para las enfermedades que tenemos aquí en Chile. Y esas deberíamos resumirlas básicamente en tres, como es la vacuna contra el burma o adenitis infecciosa o la piraquina, que son sinónimos para la misma enfermedad, curma, contra la rinoequina y contra la influenza equina. Esas son tres de las patologías en las cuales se vacuna frecuentemente y están en el calendario de vacunación nacional. A nivel hípico y sobre todo a nivel de aras, porque estas patologías, si bien es cierto son respiratorias, pueden generar aborto. Entonces a nivel de aras, donde están produciendo potrillos y donde interesa que las yeguas preñadas lleguen su gestación, porque de eso depende la continuidad del sistema productivo. Entonces, ¿sí? ¿Está grabando? No estoy grabando, así que gracias por la aclaración porque le vamos a poner play. Ahora sí. Vamos a rebobinar entonces. Buenas tardes, estamos de vuelta. Vamos a anotar información que está considerada en el programa. Básicamente es manejo sanitario. Está contemplado por un programa de vacunación y un calendario de desparasitación. Y algo de eso hablábamos durante la mañana igual, pero básicamente nos vamos a centrar en tres enfermedades que son las que contra las cuales se vacuna frecuentemente aquí en Chile, porque están presentes aquí en Chile, ¿ya? Sabiendo que existen otras enfermedades a nivel mundial, para las cuales también existen vacunas, pero la idea es
trabajar con las vacunas que combaten las enfermedades que tenemos presentes. Ya se lo decía, pero lo voy a repetir para que quede grabado. Sería un riesgo inmunizar contra enfermedades que no tenemos aquí en Chile, porque esas vacunas generalmente son bacterias o virus atenuados nada más. Y el usarlas sería traer el virus y poner en riesgo de que estemos generando la enfermedad. Esas tres contra las cuales se vacuna aquí en Chile es el burma, la rinoneumonitis equina y la influenza equina. Es relevante inmunizar contra estas patologías, sobre todo a nivel de aras, porque a pesar de ser trastornos respiratorios, pueden generar aborto, ¿ya? Yendo en contra entonces de uno de los principales objetivos de la producción, que es obtener crías vivas para dar continuidad a la cadena productiva. Ya sea el burma, la influenza equina o la rinoneumonitis equina pueden generar trastornos sistémicos que se reflejan en daños placentarios y daños en la misma cría. Una consulta. ¿Sí? Entonces, o sea, por lo que entiendo, en hembras, o sea, en hembras preñadas no se recomienda entonces ningún tipo de vacunación para contra burma, rinoneumonitis o influenza equina. Sí, hay que vacunar de todas maneras. Ya, vamos a hablar sobre el calendario de vacunaciones y te vas a dar cuenta que hay algunas que se administran frecuentemente. Por lo tanto, va a coincidir con que la hembra esté gestante en algún momento del año y de todas formas hay que inmunizar. Sobre todo, incluso... A pesar de que pueda producir aborto. Es que lo que produce el aborto es la enfermedad. El vacunar busca prevenir la enfermedad. Sí, la vacuna no o sea que no hay... Ya, eso quería saber, que eso no lo había entendido. O sea que no hay problema con vacunar a una equino que... O sea, a una equino preñada. No hay problema. De hecho, está recomendado. Yeah. Está recomendada la vacunación justamente para resguardar su preñez. Y vamos a ver incluso que el grupo de hembras preñadas tiene su propio protocolo de inmunización, sobre todo para la rinoneumonitis equina, que considera una vacuna al año para todo el plantel, pero que en las yeguas preñadas es necesario reinmunizar al 5º, al 7º y al 9º mes de preñez. Se pone más frecuente en yeguas preñadas. 5º, 7º y 9º mes de preñez. Entonces, para hablar de la inmunización, tenemos que saber que los potrillos nacen con anticuerpos que son adquiridos en realidad del calostro que le entrega la madre. Ahí es donde ocurre un traspaso de inmunidad pasiva. Por eso tan importante es que el potrillo pueda amamantarse las primeras horas de vida. Antes de la primera hora de vida el potrillo ya esté amamantando calostro. Con eso está adquiriendo inmunidad pasiva, se traduce en que está absorbiendo vía intestinal anticuerpos, inmunoglobulinas, de una yegua que ya ha sido inmunizada previamente. Esta yegua ha tenido afrontamientos a la vacuna, por lo tanto tiene inmunidad circulante, y se la traspasa al potrillo en el calostro. Ese calostro acompaña, o esa inmunidad que va en el calostro, acompaña al potrillo de los primeros 5 meses de vida. A los 5 meses esos anticuerpos ya empiezan a disminuir su concentración. Y por lo tanto, ese es el momento en que corresponde vacunar. ¿Qué pasa si vacunan antes? Le están inoculando bacterias o virus atenuados, y los anticuerpos que tiene esa cría van a ir a atacar esos virus o bacterias atenuados. Se van a estar gastando las balas en el momento que no hay una real guerra. No sé si el ejemplo sirve. No es como gastarse las municiones cuando todavía no se declara una guerra. Ese potrillo va a quedar sin protección. ¿Sí? ¿Se entiende? Va a quedar sin protección porque los anticuerpos que tiene, que le fueron entregados por la madre, se los va a estar gastando en combatir a la vacuna en realidad, quedando sin muertes ante un real enfrentamiento con la
el patógeno no atenuado, digamos, que puede estar en el ambiente. Por eso es que la vacunación debe empezar cuando los anticuerpos circulantes del potrillo empiezan a disminuir. Así es que el de vacunación de los potrillos inicia al 6º mes de vida. ¿Profe, una consulta? Sí. ¿Estamos dando de Power o no? Ya. No estoy buscando mi foto, no. Hay que iniciar entonces la vacunación cuando empiezan a disminuir los anticuerpos circulantes en el potrillo. Y eso es a los 6 meses de vida. Y empezamos con burma, rinoneumonitis equina y influenza equina. Estas vacunas necesitan un booster 30 días después. Hay que repetirla nuevamente. Y luego continuamos una vez al año con influenza equina y rinoneumonitis equina. ¿Qué pasa con la vacuna burma? La vacuna burma no tiene inmunogenicidad y por lo tanto es necesario repetirla frecuentemente. Y cada 4 meses hay que estar repitiéndola. ¿Ya? La presentación de los burma tiene cierta estacionalidad. Aquí en Chile se ocurren brotes alrededor de abril, mayo, y por lo tanto, de no decidir mantener una regularidad de la administración de la vacuna burma durante todo el año, por lo menos habría que administrarla justo antes de estas fechas para que los ejemplares enfrenten este periodo del año con inmunidad burma. Entonces, iniciando los 6 meses de vida, repitiendo 30 días después, y luego una vez al año para influenza y para rinoneumonitis, y para burma, cada 4 meses hay que estar administrando. ¿Qué pasa con las yeguas preñadas? Las yeguas preñadas, además, hay que sumar al 5º, al 7º y al 9º mes la vacuna contra rinoneumonitis equina. Ese es el protocolo completo de vacunaciones en equinos. Información referente a vacunas, también es recomendable que acercándose el periodo de los partos, tengamos una yegua que ha sido vacunada recientemente con estas 3 vacunas para extraer plasma desde ella, un plasma hiperinmune. Asumen que es hiperinmune porque tiene gran cantidad de anticuerpos contra estas 3 enfermedades. Ese plasma se puede utilizar justamente para suplementar a los potrillos que no han podido consumir calostro o que están débiles. Se les puede administrar ese plasma y se asume hiperinmune. Como medida preventiva, habría que tener una yegua entonces recientemente inmunizada para que nos entregue el plasma. Y obviamente también tener un banco de calostro que es simplemente calostro congelado en el caso de que una yegua no genere buena leche, o en el caso de que una yegua muera y no pueda amamantar a su cría, o en el caso de que una yegua sepamos que tiene anticuerpos en su leche contra los eritrocitos del potrillo. Ustedes ya han escuchado hablar de la isoeritrolisis neonatal. Ese potrillo no se puede amamantar de su madre porque está consumiendo anticuerpos contra sus eritrocitos y por lo tanto hay que buscar alternativas de calostro, ya sea una madre nodriza o recurrir a este banco congelado de calostro. Más que nada un manejo inmunitario dentro de un aras. En cuanto a las desparasitaciones, las desparasitaciones debían estar cada 3 o 4 meses de manera permanente, teniendo como consideración ir cambiando el principio activo del antiparasitario, de tal manera de no contribuir a la resistencia contra los antiparasitarios. Por lo menos una vez, ¿sí? ¿Desde qué edad inicia la desparasitación? La desparasitación tiene que ser... ¿Al mes? Hay que iniciar las 2 semanas. Una dosis obviamente calculada según los
kilos de peso. Habría que empezar desde los 2 meses. Perdón, de las dos semanas. Tempranamente entonces con la desparasitación. Y después cada 3 o 4 meses. Cada 3 o 4 meses, sí. Cada 3 o 4 meses ir repitiendo, siempre ir cambiando el principio activo. Y por lo menos una vez al año, sobre todo también cercano a abril, mayo, considerar también algún facilicida, ¿ya? Un antiparasitario que tenga antiparásitos efectivos contra fasciola, por lo menos una vez al año. Siempre tomando la consideración de que los productos organofosforados no están indicados para yeguas gestantes y por lo tanto debiéramos desestimarlo en ese grupo de yeguas, en las yeguas gestantes, que generan aborto. ¿Ya? Pero hay alternancias entre ivermectinas, abamectinas, albendazolones, son indicadas. Por lo menos una vez al año utilizar un fasciolicida, haciendo lo que hice con abril. Eso es básicamente, bueno, y obviamente solo el manejo farmacológico, el antiparasitario, no es suficiente, sino que hay que hacer manejo de pasturas también. Ir alternando el uso de las pasturas, dándole descanso a los pastos, eso permite mejorar la pradera, pero también permite cortar los ciclos biológicos de los parásitos, ¿ya? Si los parásitos están en un campo y ese campo no tiene animales, ese parásito no puede completar su ciclo biológico y muere. Entonces, el darle descanso a los pastos también es una forma de hacer un control de manejo de la carga parasitaria. Profe, los fasciolicida utilizan triclavendazol o sí, se puede usar triclavendazol. No hay otras opciones que me parece que el pirantel, vamos a pirantel, pero el triclavendazol es de fácil acceso. Claro. Ay. De nada. Perfecto, eso es lo que vamos a decir con el manejo sanitario, porque en realidad no hay más que podamos complementar. Es más que nada seguir un calendario, un protocolo sanitario. Ahora sí les voy a compartir pantalla para ver esta presentación. Vamos a comenzar mostrando simplemente un aras visto desde las alturas, donde podemos ver que existen edificaciones en este sector y también existen un montón de potreros sin edificaciones, donde los ejemplares están libres, ¿cierto? Ejercitándose, alimentándose. Es importante reconocer que las instalaciones dentro de un aras deben cumplir con un mínimo necesario. O sea, para hacer un manejo eficiente de un aras deben existir las instalaciones que vamos a revisar ahora y deben estar bien conformadas. Para identificar si una instalación es buena o mala, olvidémonos de si fue costosa o fue barata. Para decir si una instalación es buena o mala, lo principal que vamos a evaluar primero es si es funcional, o sea, si sirve o no sirve. Porque si no sirve, puede ser muy costosa, pero no me sirve. Primero es que sirva, o sea, que preste una utilidad y que sirva para el objetivo que la estoy diseñando o la estoy utilizando. Primero es que, segundo, que no sea riesgosa para el personal, incluido el veterinario. Y tercero, es que no sea riesgosa para el paciente. Una instalación sirve y no es riesgosa, da lo mismo si es costosa o es barata. Con esto les digo que no existen materiales buenos, malos, sino que existen construcciones buenas o construcciones malas. Perfectamente una construcción podría realizarse con material reciclado. Si me sirve y no es riesgosa, está bien.
Después, si ustedes quieren, o el propietario quiere, le pueden agregar más valor, que sea armónico con las construcciones, o que tenga determinado diseño, que se vea más bonito. Eso es un extra aparte. El propietario que quiera hacerlo y pueda pagarlo, está bien, lo haga. Pero lo que interesa desde el punto de vista funcional es eso, que me sirva y que no sea riesgoso. Y vamos a identificar entonces que hay instalaciones propias de alimentos, como las bodegas, o los picaderos donde se ejercitan los animales, u oficinas, recebederas, maternidades. Vamos a ir recorriendo cómo funciona. Bueno, primero es que es fundamental que dentro del ARAS haya un buen establecimiento de caminos. Los caminos sirven para transitar máquinas. Les da servicio de transporte, les llevan los alimentos, así es como llegan también los trabajadores, pero también caminos para transitar los caballos. Cuando los caballos van de un potrero a otro, utilizan los caminos. Por lo tanto, los caminos, lo fundamental es que deben estar frenables todo el año, independientemente si llovió o no, ¿cierto? Un camino que se llena de barro y que los camiones se quedan ahí, no me sirve. Tienen que ser funcionales todo el año. Por los caminos entonces transitan los animales también, así es que los cercos de los caminos deben estar en constante monitoreo, evitando que hayan palos sueltos, clavos asomados, que no sean un riesgo para los caballos. Por los caminos también pueden recorrer la iluminaria, los cables de corriente, las líneas de agua. Entonces los caminos prestan también una funcionalidad. Estas son algunas de las construcciones que queremos considerar dentro de una de las instalaciones para el potro, para las yeguas, las maternidades, el brete, el área de donde se hace el recelaje, manejo reproductivo, donde oficinas, registros, las instalaciones para el personal, el área de veterinaria, donde están los fármacos, los equipos, una pesa, los potreros, la rampa de carga o el cargadero, donde los animales suben a los camiones. Aquí tenemos la bodega, ¿cierto? Donde básicamente nos va a interesar que esté protegida del clima, de las inclemencias climáticas. Para que el alimento se mantenga de buena calidad durante su almacenamiento, interesa que no sea humedecido. Una humedad excesiva en el heno de alfalfa, por ejemplo, puede favorecer el crecimiento de hongos. ¿Cierto? Tampoco que esté expuesto a la luz directa, a mucho calor, eso reseca el alimento y lo hace perder calidad nutricional, ¿ya? Lo transforma en solo fibra. Y lo otro importante es que esté protegido de los vectores biológicos. Me refiero fundamentalmente a ratones y bichos, moscas. Así es que viene muy bien un radier, y sobre ese radier poner un galpón donde guardar nuestros alimentos. El sector del cargadero es fundamental que tenga esta rampa que se ve aquí, ¿ya? Es un cerco, ¿cierto? Con una pendiente acá, calculando la altura del camión. Esa rampa, ¿cierto? Es fundamental que sea de un no resbaladizo, que puede ser perfectamente concreto, que ha sido, se le pone un dibujo para que sea de mayor adherencia, y si no, simplemente tierra que esté apisonada, tierra apretada, pero tener cuidado que no se vayan a resbalar los ejemplares ahí. El sector del área veterinaria debiera considerar un brete, como el que se ve acá, ¿cierto? Que permita restringir el movimiento de los animales. Si están haciendo manejo reproductivo, considerar también un pequeño brete donde va el potrillo. El potrillo acompaña a su madre a las evaluaciones reproductivas. Si el potrillo decide salir a dar una vuelta o perderse, la madre se pone sumamente inquieta dentro del brete. Entonces es mucho más fácil trabajar con una yegua que tiene su potrillo al lado. Y para no disponer de un personal que esté solamente filmando el potrillo, más fácil tener el potrillo ahí en un pequeño brete también.
Este sector debiera estar también bajo techo, con un piso no resbaladizo y lavable también. Idealmente tener acceso a un arranque de corriente y cercanía al agua, ¿ya? Y el sector del DT debiera estar en cercanía con el sector donde está la bodega veterinaria, donde están los faros, los equipos, de tal manera de dar más funcionalidad, no tener que estar usando la mitad de Aras para ir a buscar un equipo o un instrumental. Tendría que estar todo dentro de la misma instalación, sería ideal. Considerar una pesa, sobre todo en un ambiente de Aras, es fundamental para ir controlando el peso de las crías. Y de tal manera de asegurarse que hay crías que no se están retrasando o no se están adelantando en los pesos. Las dos situaciones deben llamarnos la atención. Los potreros son de cuidado dentro de un Aras porque gran parte del día nuestros ejemplares viven en los potreros. ¿Ya? En los potreros es donde basamos nuestro manejo alimentario. Aquí es donde se alimentan nuestros ejemplares y en aquellos grupos en que necesitan un mayor suplemento nutricional, lo contamos cuando están encerrados en pesebrera. Ahí es donde repartimos granos o energéticos, peles, pero la mayoría de los ejemplares solo está en base a pradera. ¿Ya? Así es que es fundamental establecer las praderas de buena calidad, una pradera mixta, que anda muy bien una mezcla entre trébol y vallica, por ejemplo. En los potreros, asegurarse que tengan acceso libre al agua y asegurarse de que no hayan objetos inanimados dentro del potrero, como un árbol, por ejemplo, que pueda significar un riesgo de choque en nuestros ejemplares. Los cercos de los potreros, idealmente, tener el palo o el pilar, ¿cierto?, por fuera del potrero, porque tener este palo mirando hacia adentro ya es un objeto contundente, generar heridas en los ejemplares cuando corren por pegados a los palos, digamos. Considerar las rotaciones que veníamos hablando ya, ¿cierto? Darle descanso a los potreros por lo menos de 2 semanas, eso permite recuperarlo y permite cortar los ciclos biológicos de los parásitos. El área de ejercicios, ¿cierto?, debiera considerar como aquí hay distintos métodos, o sea, hay algunos que consideran techo, otros sin techo, también va a depender del área geográfica en la que están ubicados. Es un área en que frecuentemente hay lluvia, entonces vendría bien ponerle un techo para que esté operativo durante todo el año. Si hay poca lluvia, quizás puedan desestimar el techo. Pero fíjense cómo hay alternativas más rústicas, ¿ya? Alternativas más sofisticadas y otras ya muy sofisticadas, donde incluso hay un carrusel aquí en medio, y el carrusel se encarga de rotando y hacer girar a los ejemplares dentro. No, aquí se necesita un personal que esté estimulando el giro de los ejemplares. Y aquí esta es la más rústica de todas, pero no por eso es mala, ¿ya? Cosas buenas o cosas que debieran cumplir todas, independiente del material que se ocupe, todas debieran estar en constante inspección, que no haya clavos asomados ni latas asomadas que signifiquen un riesgo para el ejemplar, que no haya clavos en el suelo, elementos cortantes. De ser así, estos ejemplares están en riesgo. ¿Dónde deben estar picados estos picaderos o carruseles? Ojalá en un sector alto en Aras, donde haya oraque y a pesar de que haya lluvia, ¿cierto?, no se mantengan operativos gran parte del año. ¿Ya? Otra cosa importante es que el piso debería ser no duro, no rígido, sino que con cierta elasticidad, con ejemplares que normalmente están iniciando su vida deportiva y por lo tanto fácilmente se pueden lesionar. Así es que arena o pasto o tierra no compactada, sino que tierra rápida,
vendría bien como alternativa de estos sectores. Ya en ningún caso trabajar con suelo seco, duro, rígido, porque las fuerzas de impacto van a repercutir en el mismo ejemplar, generando lesiones. Las instalaciones pesebreras, ¿cierto? Para las yeguas generalmente hay pesebreras colectivas, y otros generalmente hay pesebreras, no generalmente, sino que para el potro hay pesebreras individuales. Me refiero a que el potro tiene sus propias instalaciones, a pesar de que también son pesebreras individuales, pero está una al lado de la otra y permite ver que la yegua vea a su vecina. ¿Ya? En términos generales, esa es la gran diferencia entre las instalaciones del potro y la yegua. El potro tiene instalaciones únicas, la yegua tiene instalaciones colectivas. ¿Ya? En general, una pesebrera debe aislar al ejemplar de su entorno, pero no de forma hermética, digamos. O sea, aislarlo me refiero a que sea más fácil mantener o controlar un ambiente dentro de la pesebrera, evitando corrientes de aire, evitando temperaturas extremas, pero tiene que tener buena ventilación la pesebrera. ¿Ya? De lo contrario, estamos incurriendo en noxas respiratorias, acúmulo de olores amoníacales, material particulado de suspensión. Las pesebreras tienen que estar bien aireadas, ¿ya? Pero no que no reciban corrientes de aire. A eso me refiero. Las instalaciones del potro son individuales, digamos. Los potros en general reciben trato preferencial con respecto a las yeguas. En alas grandes, los potros tienen sus propios trabajadores que se dedican solo a mantener el potro, a alimentarlo, a controlar sus protocolos de montas, a ejercitarlo. Las potros generalmente están separadas de las instalaciones de las yeguas, pero sí es bueno que dejar que el potro mire a las yeguas, aunque sea a distancia, pero que mantenga ese estímulo. ¿Ya? En ningún caso tenerlo encerrado, por ahí olvidado el potro y utilizarlo solo para las montas, sino que permitirle que tenga visión por lo menos hacia donde están las yeguas. Eso ayuda a mantener el estímulo sexual activo, no sobreestimulado, sino que mantener con interés, digamos. Y dependiendo de los manejos reproductivos que se hagan en el aras, podemos considerar también instalaciones propias de intenciones de muertos animales, para inseminación artificial, por ejemplo. Las pesebreras de las yeguas, estas que mostrábamos delante, tienen un tamaño tipo de alrededor de 3 por 3 metros. La de los potros pueden ser un poquito más grandes, ¿ya? 4 por 4 o 5 por 5 metros. Y que además las pesebreras de los potros tienen a su contiguo a ellas, hay un potrerillo que también es individual para ese potro. Es decir, ese potro tiene su propia pesebrera y su propio potrerillo también, donde se ejercita y se alimenta. Soltar dos potros dentro de un mismo potrerillo, ¿cierto? Es generar una pelea. Los potros son territoriales y van a tratar de demostrar su dominancia, mordiéndose, pateándose, y uno de ellos va a resultar seriamente lesionado. Así que no está bien usar un mismo potrerillo para dos potros al mismo tiempo. La pesebrera de los pastos, esta sí tiene que ser grande, 5 por 5, 5 por 6 metros, y ojalá con los rincones romos. ¿Ya? Eso en el caso de que una yegua se eche ahí para parir y sea necesario moverla, empujándola, su tren posterior, moverlo de ahí. Si esto fuera un rincón recto, sería difícil sacarla de ahí, quedan encajoladas. Por eso, idealmente, los rincones deberían ser redondeados con los romos. Lo otro es que esta pesebrera sí debe ser un poco más íntima, digamos, evitar que haya tanta visualización hacia el exterior. La yegua lo único que necesita para parir tranquila es justamente eso, tranquilidad, aislada de la bulla, del movimiento. Ojalá esta pesebrera no tenga mucha ventana para que la yegua se sienta tranquila en su interior, ¿ya? Pero sí tenemos que mantener un control sobre ella. La puerta perfectamente podría tener un ojo mágico para estar mirándola,
o tener un sistema de televisión, un circuito cerrado de televisión que nos permita seguir monitoreándola. ¿Ya? La cama de las pecereras de parto, deberíamos evitar todas ellas que se quedan pegadas en la cría al momento de nacer. O sea, arena y acerrín, e incluso viruta, podrían ser complejas de mantener en una pecerera de parto, porque la cría nace mojada y se le pegan estas cosas. Así que idealmente, paja, como aparece en las imágenes, ¿no? El que se le pegue no es mucho riesgo si es en el cuerpo. El problema es que si se pega esta cama a la nariz del potrillo, a la boca del potrillo cuando nace, se forma un tapón que lo pueden asfixiar. Es un objetivo de esta paja. ¿Ya? Y también es recomendable tener una fuente de luz infrarroja, como aquí, que genera un cono de mayor temperatura, y ahí es donde deberíamos mirar el potrillo en estos primeros minutos de vida extrauterina, donde está recién aprendiendo a termorregular. Por eso es que también es importante que estas personas no tengan corrientes de aire y proveerles una mayor protección de temperatura. Aquí está el sector del recelaje, que es de manejo reproductivo también, donde día a día debemos estar probando las yeguas, están en celo o están en diestro, si aceptan la presencia del macho o rechazan la cercanía del macho. Para eso se ocupa un macho celador, que es el blanco que está acá, ¿cierto? Separado por una pandereta con la yegua que se está probando. Si la yegua está en celo, se va a quedar así tranquila como está aquí, a pesar de que el macho ponga su barbilla, su mentón, sus ancas, ¿cierto? O mueva las incluso un poco. La yegua va a estar tranquila, va a levantar la cola, va a abrir las patas, va a protuir el clítoris, va a orinar, son todos síntomas, signos de celo. Pero si está en diestro, entonces va a patear. Y ahí es donde gana importancia entonces la pandereta para evitar que el potro resulte lesionado. Este es el sistema que más se ocupa para detectar celos. Y es parte de la infraestructura del bebé. Hay otros sistemas también, como una gran manga, como se ve aquí, todas las yeguas dentro de la manga, y el potro va paseándose hasta reconocer entonces estas yeguas que levantan la cola cuando el potro pasa cerca de ellas. ¿Ya? O el potro dentro de su pesebrera y las yeguas van pasando por fuera y el potro va conociendo los sellos. O esta otra que es un cerco, ¿cierto? Un potrerillo, o un corral, un pequeño corral donde está el potro adentro, que está rodeado por un gran corral, donde están las yeguas. Las yeguas que están en diestro están por allá, no les interesa el potro, pero las que están en seno se acercan al potro. Y es una forma entonces de hacer un manejo con poco personal, que solamente una persona podría estar visualizando. Eso en cuanto a las infraestructuras. A ver. En cuanto a los indicadores de eficiencia, que también está dentro del programa, solo mencionarles que ese es nuestro objetivo en cuanto a la producción equina, es trabajar en forma eficiente, lo cual es distinto a eficaz. Nuestro objetivo es trabajar en forma eficiente. La diferencia entre eficiencia y eficacia es que, bueno, las dos apuntan a conseguir resultados, las dos apuntan a conseguir un objetivo. La diferencia es que la eficiencia lo hace utilizando un presupuesto disponible, lo hace ocupando ese presupuesto. ¿Ya? En cambio, la eficacia pone todo su énfasis en conseguir solamente el objetivo. ¿Cuánto se ve en camino? Da lo mismo, lo importante es obtener el objetivo. ¿Ya? Es decir, tenemos 50 yeguas para preñar. Si lo hacemos eficientemente, vamos a conseguir las 50 preñas, pero dentro del presupuesto que nos asignaron. Eso es trabajar eficientemente. La eficacia es preñar 50 yeguas, me gasté 10 veces el presupuesto que me habían asignado, pero ahí está el resultado, están preñadas las yeguas. ¿Ya?
Eso es una evidencia, digamos, desde el punto de vista económico, pero también debiéramos apuntar a la eficiencia biológica. Es decir, si la yegua va a entrar 5 veces en celo durante el año, en forma eficiente sería además preñarla en el primer celo, en el primero o en el segundo celo, ¿cierto? Y no haber intentado el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto celo, y recién el quinto celo se nos preñó. Porque en el camino utilizamos tiempo, utilizamos horas trabajo humano, utilizamos fármacos, entonces atenta contra la eficiencia el intentar muchas veces la preñez y lograrla hacia el final de los celos. Simplemente comentarles también que la producción equina en general tiende a la ineficiencia. Y eso fundamentalmente porque el manejo reproductivo inicia en una temporada que no le favorece. ¿Ya? La normativa del Sputnik es que las muestras empiezan el 15 de agosto, cuando en realidad las yeguas empiezan sus celos naturales en octubre. Así es que nos vemos obligados a optar o adelantar los celos haciendo manejo farmacológico, manejos lumínicos, adelantando los celos. Eso ya, algunas yeguas no responden, entonces eso ya atenta contra la fisiología reproductiva de las yeguas y contribuye a la ineficiencia. El otro punto importante, el segundo, es que las características de selección de los reproductores no van por sus características reproductivas, sino que más bien son características deportivas. O sea, se están seleccionando reproductores por sus características atléticas, no por su fertilidad. Y por lo tanto pueden seleccionarse reproductores que no son del todo fértiles. Nos vamos a encontrar que reproducción de ejemplares que son subfértiles, que tienen el mínimo de fertilidad. Eso también genera una dificultad. ¿Ya? Sumada que en algunas razas están prohibidas algunas tecnologías reproductivas como la inseminación artificial. En el sangre de carrera no se insemina, ¿no? Solamente se hace en monta natural. Bien. Esto es lo que quería mostrar yo. ¿Ya? ¿Qué pasa, Nico? Bueno. Bueno. Inmediatamente. No. ¿Me están escuchando? Sí, pa. Perfecto. Ya, perfecto. Si tenía la duda, no podía reiniciar esto. Ahí sí. ¿Y están viendo mi presentación? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Entonces, estos son los indicadores de eficiencia reproductiva que vamos a utilizar, o eficiencia productiva en realidad. Uno de los principales, pero también un poco general, es la tasa de preñez, donde simplemente yo digo, del total de yeguas que estaban disponibles para preñarse, este fue el número que preñó. Es decir, si tenemos 20 yeguas para preñar, ¿ya? Y se preñaron 17, hacemos esto, 17 partido por 20, y a eso le aplicamos un 100, ¿cierto? Y nos queda en porcentaje. El 85% de las yeguas se preñó, lo cual es bueno, ¿cierto? Sobre un... debemos asumir que las cosas se están haciendo bien cuando sobre un 80% de las yeguas se están preñando. Si se preñan menos del 80% es porque algo tenemos que mejorar, no se está haciendo todo bien. Ese es el indicador que debiéramos considerar. Sobre el 80% de las yeguas deberían estar preñándose. Pero este indicador no nos dice en qué celo se preñó. No sabemos si se preñó en el primer celo, en el quinto celo. Entonces no es un buen indicador de eficiencia. Solamente nos dice si se logró el objetivo de conseguir preñeces. Este de acá abajo es el que sí nos dice la tasa de preñez, ¿cierto? Pero considerando el número del ciclo, es decir, en qué celo se preñó la yegua. ¿Ya? Que son las mismas 20, nos vamos a dar cuenta, pero desglosadas. Es decir,
Lo primero dice, 10 yeguas se preñaron en el primer celo. 5 yeguas se preñaron en el segundo celo. Y 2 yeguas se preñaron en el tercer celo. ¿Ya? Eso es lo que nos va a dar entonces la preñez por ciclo, el promedio de preñez por ciclo. Fíjense. 10 por 1 entonces, 10 se preñaron en el primer celo, 10 por 1, 10. Se le suma, 5 se preñaron en el segundo celo, lo cual da 10 también. Ahí el 10. Y 2 se preñaron en el tercer celo, eso da 6, ahí va el 6. Se suma, ¿cierto? Da 26, dividido por el número de yeguas que se preñó. O sea, se necesitaron 1,5 ciclos para lograr preñeces, para lograr estas preñeces. En promedio, 1,5 celos para lograr estas preñeces. Y esa es la línea de corte. Más que 1,5 ya nos indica que estamos actuando no tan eficientemente. Es decir, ojalá apuntar a 1. Y sí, que se necesitó solo un celo para preñarlas. Eso sería el máximo de eficiencia. O sea, el primer celo se preñó el tiro. Si este número empieza a subir a 1,8, 2, más de 2 incluso, ya nos está diciendo que estamos haciendo un trabajo no tan eficiente. Estamos necesitando muchos celos para lograr esas preñas. Así que se ocupan estos dos indicadores, pero este es mucho más general. No habla de eficiencia, solo habla de que se consiguió el objetivo de preñar yegua, pero acá sí nos dice que cuántos celos se ocuparon. Bueno, en realidad esos dos son los que quería comentar, que son los que más se ocupan. El otro que podría ocuparse es la tasa de abortos, que en definitiva es calcular el porcentaje de abortos. Del total de yeguas preñadas, ¿cuántas perdió la preñez? Y eso no debiera sobrepasar el 10%. Cuando trabajamos con hectáreas equinos, el 10% es lo considerado como esperable de yeguas que pierdan su preñez de forma temprana o de forma tardía. Hasta un 10% se asume que es lo que puede pasar por el solo hecho de ser equinos. Sobre un 10% nos dice que este número se disparó, y algo está ocurriendo y aumentó la pérdida de preñeces. ¿Dudas con lo que hemos hablado? No, profe. Al menos yo no. No, profe. Con eso entonces abordamos el programa completo que estaba comprometido para esta instancia, que era revisar manejo sanitario, instalaciones e indicadores de eficiencia. Y por lo tanto, como ya hace hambre, vamos a dar paso ahora al almuerzo. Si no tienen dudas, entonces lo dejamos hasta acá. Recuerden que empiecen desde ya a trabajar en su portafolio. ¿Ya? Ese portafolio deberán enviármelo, como lo hicimos la semana pasada igual, hasta las 12 de la noche del día de hoy. Así es que ocupen el concepto de eficiencia que acabamos de repasarlo y ocupen eficientemente esta tarde. Profe, una consulta. Entonces envíenmelo. Sí, dígame. ¿No va a haber enfermedad? Ya se las di la semana pasada. Aquí está, mira. Ay, de veras, disculpe. Sí, pero se las repito, ¿ya? Claudia Morales, enteritis proximal. Nicole Muñoz, síndrome navicular. Daniela Jones, fractura de tercera falange. Luisa Sotolicchio, hemorragia pulmonar inducida por ejercicio. Andrea Paz Monge, Gurma. ¿Todos escucharon? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Y de todas formas está en el Excel que les envié la semana pasada. Entonces,
envíenme su presentador hasta las 12 de la noche del día de hoy, y yo me encargo de entregársela a todos ustedes, o sea, mando los mails, todas las presentaciones, para que las vayan revisando y también vayan enriqueciendo el tipo de preguntas que pueden hacer la próxima semana. Profe, una última consulta. ¿Cómo? Sí, diga. ¿Hay que hacerle el Power directo o se hace primero el escrito y después el Power? Porque yo hice el escrito y ahora hice el Power, pero no le mandaba el Power. La verdad es que si me mandan el Ya hice escrito el ahora, escrito. sí, si me mandan el escrito ahora sería mucho mejor. Por último, dejen el resto de la semana para preparar un Power más bonito, ¿cierto? Pero por lo menos el escrito debería estar hoy enviado al mail. Profe, muchas gracias. Sí, el escrito sí, y por último el PowerPoint lo dejan para el día de la presentación, que sería el próximo lunes. Ya, profe. Bueno, profe, ¿Ya? le voy a mandar el día de hoy día porque ese yo no se lo he mandado. Igual hay más información que también además que agregué, así que se lo voy a mandar igual por si acaso, Perfecto. para que lo tengan mis compañeros. Entonces, le puse stop a la grabación. Profe, Sí, dígame. ¿va a haber más portafolio con usted o solamente los iguales? A ver, son 4 clases. No, son solo 2. Sí, Ya. no, son 2 portafolios nada más. Ok. Porque fue el primero, se presentó la segunda. Después la tercera. Sí, al final la prueba, ¿no? El cuarto lunes nos toca la prueba. Ya, ok. Ya, y ese día yo les voy a presentar algunos portafolios para que no sea solo tu trabajo. Ya, profe. Perfecto, entonces me despido, que tengan un buen día y sigan cuídense. Que estén muy bien. Ya, profe, cuídese. Ahí Chao. les mando el link de la Ya grabación. Chao, que estén muy bien. trabajando.